El Señor Jesús les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición estar aquí de nuevo con ustedes. Qué alegría estar aquí con la hermana Lady Diana, mi esposa. Una gran bendición. Yo doy gracias al Señor porque Dios me ha dado una esposa especial que es de gran ayuda, de gran bendición para mí. Ya me ayuda a proclamar la palabra del Señor. Y algunos hermanos ya la estaban reclamando, que hubo pues, que nada más aparece el pastor solo, que dónde está la esposa, que por qué no nos predica. Se fue de vacaciones. Que se fue de vacaciones, que ella estaba enseñada a predicarnos, que entonces... Bueno, aquí tengo a mi esposa Lady Diana. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 58. Libro del profeta Isaías, capítulo 58, verso 1 hasta el verso 11. Les invito, hermanos, que tienen la Biblia ya en sus casas, al alcance. Vamos a leer la Biblia. Libro del profeta Isaías, capítulo 58, verso 11, que dice así: Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá el Señor. Clamarás, y dirá Él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gloria al Señor. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Queremos decirles que nos sentimos acompañados, nos sentimos respaldados por el Señor, por ustedes, al verles conectados aquí, recogidos. Esta transmisión es especialmente para nuestros hermanos en Versalles, Medellín, y para todos los demás que se van identificando con la palabra del Señor,
que van entendiendo que Dios quiere hacer cosas grandes. Queremos decirles a través de este medio que estamos orando por ustedes constantemente, estamos pensando en ustedes, clamando al Señor, y que esperamos que ustedes también estén orando a favor nuestro, que ustedes también estén intercediendo a favor nuestro, como dice la Escritura, orando los unos por los otros. Ahora entonces voy a dejar que mi esposa Lady Diana sea la que nos traiga la gloriosa palabra del Señor. Que Dios la use poderosamente. El Señor le bendiga, mis amados hermanos. Gloria al Señor Jesús. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Los extrañamos mucho, los queremos mucho. Y bueno, se dio la oportunidad de poder exponer la palabra del Señor por medio de este medio. Dios es bueno con nosotros, con toda su iglesia, a nivel mundial, a nivel del país. El Señor está con nosotros. El Señor es bueno. Vamos a meditar en esta tarde ya de este día en Isaías 58, en ese capítulo que leímos, 58 verso 5, que dice de esta manera: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. Vamos a meditar en este verso y vamos a hacer una oración para que el Señor sea hablándonos, para que el Señor sea tocándonos a distancia, porque Él es espíritu, ese espíritu maravilloso que está en todo lugar y que nos puede llenar a cada uno de nosotros, a ustedes en sus hogares y a nosotros en este lugar. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para darte las gracias por ese amor tan maravilloso para con nosotros, Señor. Te pedimos que seas bendiciéndonos en esta tarde con tu palabra, Señor Jesús. Que nos hables, Señor, y que podamos cambiar, que podamos ser transformados, que podamos ser llenos de tu presencia, de tu gracia y de tu poder, Señor. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar entonces en esta tarde sobre el tema un ayuno verdadero. ¿Saben? Hay que saber qué es ayuno, porque muchos dirán ayuno es aguantar hambre. Bueno, ayuno tiene un significado: abstinencia total o parcialmente de comer o beber por un periodo de tiempo. ¿Sabe? El ayuno cristiano es un ayuno voluntario. El que desea ayunar lo puede hacer tranquilamente, pero debe de saber hacer ese ayuno. Para hacer un ayuno hay que disponer un lugar tranquilo, un lugar especial, un lugar donde usted se va a apartar solo para buscar de Dios. Un lugar donde usted no tenga interrupciones, donde usted nada lo distraiga, sino que usted esté concentrado en buscar de la presencia de Dios. Para ayunar también usted debe de saber cómo está usted de salud, porque por salud también se debe saber si se ayuna o no se ayuna. Si una persona que tiene X o Y enfermedad y no puede abstenerse de alimentos por un determinado tiempo, entonces no puede ayunar, pero sí puede sacar un día de oración, un día de búsqueda, de entrega total al Señor. Para ayunar también es bueno o es recomendable de que usted tenga la Biblia al lado, para que usted intercale la oración también con la lectura de la palabra del Señor. Y si usted desea, también puede tener ahí música cristiana y escucharla en bajo volumen. También usted en ese lugar que ha dispuesto para ayunar, usted puede cambiar de postura. Puede ayunar de rodillas, en cierto momento puede colocarse en pie, en otro momento usted puede caminar en el mismo recinto donde usted está, sentarse también a leer la palabra del Señor.
o en ocasiones inclinarse totalmente en el piso a adorar a este Dios tan maravilloso. También es recomendable que usted lleve o coloque ahí en ese lugar donde usted va a estar un cuaderno, donde usted pueda tomar notas de la lectura de la Biblia, de pasajes bíblicos que a usted le hayan llamado la atención. La Biblia registra días de ayuno. De pronto usted se preguntará, bueno, ¿cuántos son los días que yo puedo ayunar? La Biblia registra algunos días que algunos antiguos hicieron de ayuno. Daniel hizo un ayuno por todo un día. También Esther y Mardoqueo hicieron ayunos por 3 días consecutivos. Y David hizo 7 días de ayuno. Los hizo David. Y también Daniel hizo 3 semanas consecutivas que equivalen a 21 días de ayuno. El pueblo de Israel también hizo ayunos un día por mes. Y Moisés hizo ayuno de 40 días. Y en el caso del Señor Jesús también hizo ayuno de 40 días. El ayuno, ¿cómo puede ser? Usted se preguntará, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto del ayuno? El ayuno puede ser total, de que usted en todo un día no coma nada de alimentos, no se provea de alimentos, y en el atardecer, ya cuando disponga usted ya de parar el ayuno, entonces coma una comida liviana. También se puede hacer ayuno con agua. Si de pronto ese ayuno usted lo va a hacer de un día, de 2 días, entonces se va a hidratar con agua. También hay un ayuno parcial, que usted puede disponer 3 días o más días para ayunar, pero entonces usted ayuna durante todo el día, no come ningún alimento y cuando llegue la noche se come algo liviano y al otro día comienza nuevamente el ayuno y así sucesivamente lo hace de acuerdo a los días que usted haya dispuesto para ayunar. Es importante dedicar ese tiempo para Dios, para adorarlo, para exaltarlo, para leer la Biblia, para instruirnos con la palabra del Señor. Pero cuando usted disponga de ese ayuno, usted debe tener un propósito en especial. Usted no va a ayunar por ayunar, o no va a decir yo voy a ayunar porque voy a adelgazar, o yo voy a ayunar porque voy a hacer entonces una dieta especial. No, el ayuno que usted ha de sacar es especialmente para adorar, exaltar, meterse en la presencia de Dios, para leer la palabra de Dios, para adquirir conocimiento y sabiduría. En esos propósitos, la palabra del Señor nos indica que los antiguos ayunaron, no ayunaron por ayunar, tuvieron propósitos para ese ayuno. Y algunos de esos fue Moisés. Moisés ayunó 40 días y después de esos 40 días él recibió los mandamientos. Algunos ayunaron para pedir protección, otros ayunaron para pedir perdón y misericordia, otros ayunaron para interceder por otros, otros ayunaron por salvación, otros ayunaron y salieron al ministerio. Es importante el ayuno en este tiempo. Y sabe que yo me quedo perpleja viendo cómo el Señor es tan hermoso y Él está pidiendo a su iglesia que volvamos a los ayunos. Y me parece especial que nosotros estábamos diciendo, la iglesia en Versalles, hasta que no regresemos al templo no empezamos los ayunos. Y mira el Señor tan hermoso que dijo, ustedes me van a comenzar a hacer ayunos aún fuera del templo, porque es que cuando uno busca de Dios puede buscar un lugar especial para buscar de Dios. Vamos entonces a meditar en ese capítulo 58 de Isaías. ¿Sabe? Hay un ayuno que no le agrada al Señor. Esa búsqueda que las personas puedan tener, hay búsquedas que a Dios no le agradan. ¿Sabe? El profeta Isaías, Dios le mandó o le dio un mandamiento de ir a llevar un mensaje al pueblo de Israel.
este pueblo tenía que saber que la conducta que ellos tenían delante de Dios no le agradaba a Dios, que ellos estaban obrando mal. En el verso 2 dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, el pueblo de Israel creía que estaban andando muy bien, creían que ellos estaban muy bien, que estaban en santidad, pero Dios, que es el que conoce el corazón del hombre, sabía que no estaban bien. Por eso entonces habló con Isaías para que se los hiciera saber a ellos. Y les dice que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Sabe? Eso no es ajeno a nosotros. Lo que pasó allá con Israel no es ajeno a este tiempo actual. ¿Qué estamos viendo? Presidentes pidiendo oración. Presidentes incluso dando entrevistas y diciendo que hay que buscar de Dios. Gente que quiere buscar de Dios, pero la pregunta de hoy y de este momento es: ¿Dios les escucha? ¿Dios les oye? ¿Dios va a escuchar esas oraciones? Resulta que el pueblo de Israel creían que estaban en santidad y creían que Dios les estaba escuchando, pero Dios no les estaba escuchando. Dios no quería responder a esos ayunos, no quería responder a esos ruegos. ¿Sabe qué pasaba con Israel? Israel se había limitado al cumplimiento mecánico de la ley. ¿Sabe? En este tiempo, todo el mundo está lleno de rituales. Y me parece algo exclusivo. Se iba a conmemorar una Semana Santa, un año más. ¿Y qué dijo el Señor? No más rituales. Se tienen que quedar en casa. Una Semana Santa donde la gente hace cosas que a Dios no le agrada. Adoran ídolos, hacen ciertos rituales que a Dios no le agrada. Y mire qué pasó. No se pudo efectuar esa Semana Santa en diferentes departamentos de Colombia. Pero no nos podemos ir lejos y decir: a ellos Dios no escucha, a ellos son los que no se consagran a Dios. Resulta que Dios a nosotros, a la iglesia, a su iglesia, también le está dando una lección. Mire que habíamos podido hacer las confraternidades y tampoco se hicieron. ¿Por qué? Porque Dios está buscando que su pueblo le busque de verdad, que su pueblo le adore de verdad, que su pueblo se meta en las cámaras secretas y se llenen de la presencia del Señor. Es tan hermoso el Señor que muchos, la iglesia de su nombre, llamada de su nombre, estábamos dormidos. Tengo que decirlo, dormidos. Estaba adormecida la iglesia, estaba en un conformismo. ¿Y sabe qué tiene que hacer el Señor? Que pasen cosas como estas para poder que nos consagremos, para poder que lo busquemos. En un momento así de búsqueda, Dios puede venir por su iglesia. Amén. Dios puede venir a arrebatar su iglesia y llevársela. Por eso ahora que el Señor nos ha dado esta oportunidad de estar cada uno en nuestras casas, hay que buscar armarle un altar al Señor, levantar un altar en cada uno de nuestros hogares, así sean hogares humildes, sencillos, pero levantarle un altar, un lugar especial al Señor. Miramos el pueblo de Israel cuando era esclavo en Egipto. El Señor le dijo al pueblo de Israel que se encerraran, que tenían que encerrarse, pero no se limitaran solo a encerrarse. Había que matar un cordero y pintar los dinteles de las casas
porque el mismo Dios iba a pasar en la noche e iba a matar a los primogénitos, a todo primogénito de esa región. El que no obedeciera tenía que pasar por eso. Y lo más probable es que si los de Israel no obedecían, los primogénitos de ellos también morirían. Ahora hay, en cierta manera, un mandamiento en estos momentos, algo que debemos obedecer, de estar encerrados en nuestras casas. Y ahora no tenemos que pintar los dinteles de nuestras casas, sino que nuestra vida está rociada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, quien nos lava, quien nos limpia, que nos cubre, que nos perdona. ¿Saben? Es hora de refugiarnos en la presencia del Señor en cada uno de nuestros hogares. Ya no nos podemos reunir. Y antes sacábamos disculpas. Hermano, ¿usted por qué no vino al culto? Es que tengo mucho trabajo, es que tengo mucho estudio, es que tengo esto, es que tengo lo otro, es que no tengo tiempo. Y ahora el Señor, ¿qué está diciendo? ¿Puedes salir a estudiar? No puedes. ¿Puedes ir al trabajo? No puedes. Entonces ahora que podemos tener este tiempo de recogimiento, es hora de buscar de Dios. Dios ha permitido que pasen estas cosas, sea porque alguien levantó esto, porque algún hombre se inventó esto. Pero sabe, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto que está pasando es para nosotros tener la oportunidad de buscar más de Dios. Y de pronto usted diría, ay, ¿cuándo será que se termina el templo para volver a reunirnos en la iglesia? ¿Sabe? La iglesia del Señor empezó en casas. Y ahora su casa es una iglesia. Allá usted debe de ser un líder, un hombre líder, una mujer líder, que evangelice a sus hijos, que haga culto allá con sus hijos. Anteriormente se hacían las devocionales, ya ahorita por falta de tiempo no se hacían. Ahora usted tiene el tiempo de recoger a sus hijos, a sus familiares, a los que están ahí en su casa. Haga culto, lea la Biblia, ore con ellos y hábleles del evangelio para que se arrepientan y sus hijos que están descarriados vuelvan al Señor Jesús. ¿Sabe? El Señor nos está hablando con todo este momento. Esto que estamos pasando es hora de encerrarnos en la presencia del Señor. Había una queja. La tecnología, todos estamos ocupados en la tecnología, ocupados chateando, ocupados en el internet, ocupados en el WhatsApp, ocupados en una cosa y en la otra de la tecnología. Pero es tan hermoso el Señor que ha encerrado a toda su iglesia en sus diferentes casas con el propósito de que esta tecnología la usemos para adorar al Señor, la usemos para transmitir el mensaje, para que otros lleguen al arrepentimiento, para que otros lleguen al Señor. ¿Sabe que a través de esta tecnología podemos ir a rincones, a lugares que de pronto no podríamos ir humanamente, pero ahora podemos ir con el mensaje? Me quedo admirada porque cuando usted abre las redes sociales, lo único que encuentra es adorando al Señor por todo lugar. Incluso las personas que no están adorando a Dios como debe de ser. Pero usted y yo que conocemos cómo debe ser un verdadero adorador, estamos llamados a transmitir este mensaje. ¿Saben? El pueblo de Israel se quejaba. Si Dios no reconoce sus acciones religiosas, ¿sabe? Ellos se quejaban diciendo que Dios no veía que ellos oraban, no veía que ellos hacían ayuno, no veían que ellos se consagraban. Pero Dios respondió que sus ayunos no habían sido genuinos,
que sus ayunos eran mediocres. Y usted allá que tiene su Biblia abierta, hermano, ahí en el Isaías 58, verso 3. Mira ahí lo que dice en el verso 3. ¿Por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué pasaba con el pueblo? Ellos ayunaban y eso estaba bien, ayunar, pero ellos no se manejaban bien, no tenían una vida de santidad. Es necesario una vida de santidad. Amén, y amén. anexarle el ayuno. Amén. ¿Qué estaba pasando ahora en este tiempo? Muchas iglesias decían, ¿para qué ayunamos? Ya eso está pasado de moda, ayunar ya no sirve, no se necesita. Pues ¿cómo les parece que ayunar sí se necesita ahora? Ahora es hora de acercarnos a Dios, es hora de buscar de Dios. Y muchos hasta decían, no es hora de orar, ya no. ¿Y qué pasaba? Las iglesias se abrían y cuando iba a empezar el culto, las iglesias vacías. Y cuando ya se empezaba el culto, de momento la iglesia ya estaba llena. ¿Por qué? Porque ya estábamos dejando la oración. Estábamos dejando el acercarnos a Dios, el meternos en Dios. ¿Qué pasa cuando un cristiano llega temprano a orar? Cuando llega la predicación, la palabra haya una cabida en el corazón de ese cristiano. Pero cuando el cristiano no ora, no ve la hora de que esa predicación se acabe. ¿Cuándo será que esto se acaba para yo irme? ¿Cuándo será? Pero miren, ahorita hay sed de escuchar la palabra del Señor. No tenemos dónde reunirnos si no vemos la hora de escuchar al predicador a través de estos medios. Qué hermoso es el Señor, cómo está aprovechando este tiempo de contingencia, este tiempo difícil, lo está aprovechando el Señor para que su pueblo reconozca que necesitamos volver a los tiempos antiguos de búsqueda y humillación delante de la presencia del Señor. El verso 4 al verso 5, el ayuno de ese pueblo era un ayuno fingido. Era un ayuno que al ser fingido traía como resultados contiendas, injusticias, engaño. ¿De qué le valía al pueblo ayunar y después irse a agarrar allá con la familia, a pelear, a tener discordia en el hogar, discordia con los hermanos de la iglesia, discordia con el vecino? Ese ayuno no tiene validez. Ellos entonces hacían todas estas cosas y al Señor no le agradaba. El resultado era contiendas, injusticia, engaño, lo cual excluía la posibilidad de hacer oración genuina a Dios. El ayuno debía ser más que un ritual. El ayuno debe de ser más que un ritual. Amén. Es una búsqueda donde cuando usted lo busca a Él, cuando termina ese ayuno, usted se siente fortalecido espiritualmente. Usted es capacitado para hablarle a otros de este evangelio. Usted es capacitado para vivir en una vida santa que le agrade al Señor. El ayuno debía ser más que un ritual, una señal, más que una señal externa de arrepentimiento. ¿Sabe qué hacían ellos? Mira el verso 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, le dice el Señor. Si van a ayunar así, mejor no ayunen. Mejor no ayunen. No ayunéis hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Verso 5. Es tal el ayuno, dice el Señor, Él es el mismo el que está hablando. Es tal el ayuno que yo escogí. Fue que yo les dije que me hicieran ahí un dramatizado de ayuno.
Fue que yo les dije a ustedes que hicieran ahí un drama de que están muy compungidos, de que están muy humillados. No, el Señor dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis eso ayuno y día agradable al Señor. Eso es lo que ustedes están llamando día agradable al Señor, ayuno para mí. Sabe, el Señor les conocía el corazón. Y aunque ellos estaban allá postrados, lo más probable es que estaban hasta acostados allá en ceniza. El Señor conocía el corazón de ellos y sabía que no andaban bien, que no estaban en santidad. ¿Sabe? En este momento hay cantidad de personas buscando de Dios. Incluso no ve por las redes sociales gente que se hace en los balcones cantando una alabanza a Dios, pero su corazón está ajeno, lejos de Dios. Porque ¿sabe lo que dice Isaías 29:13? Abra su Biblia allá donde usted está y mire lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Usted puede encontrar predicaciones habidas y por haber en esas redes sociales. Pero la pregunta es, ¿esa persona que está predicando está en santidad? ¿Esa persona que está predicando sí le obedece a Dios? ¿Anda como a Dios le agrada? Mire lo que dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Ya todo mundo hasta pone canciones, los vecinos ponen canciones cristianas, pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo están ellos delante del Señor? Pero su corazón, ¿cómo está? Está lejos, lejos de mí. Y dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Usted y yo éramos religiosos también y hacíamos rituales, pero el Señor es tan maravilloso que vino un día a nuestras vidas para mostrarnos cómo deberíamos ser de verdad, verdaderos adoradores, que le adoráramos a Él en espíritu y en verdad. Aleluya. Hermano, usted y yo debemos estar felices por conocer este evangelio, por conocer a este Dios verdadero y saber cómo es que podemos entrar al lugar santísimo, cómo podemos tener acceso a ese lugar, cómo podemos postrarnos delante del Señor y tener un acercamiento total con el Señor. ¿Sabe el ayuno que al Señor le agrada? ¿Sabe cuál es? Es desatar, es soltar, es dejar, es romper todo yugo. ¿Sabe? Hay cosas que nosotros como cristianos debemos dejar. Amén. Y que el Señor dice, déjalo, déjalo. Y esto es el momento en este ayuno cuando usted se postre, le diga al Señor, quiero dejar de hacer esto. Quiero terminar de todas estas cosas que me atrapan, que me hunden, que me esclavizan al pecado. Querido amigo, tal vez si usted quiere ayunar, hágalo, pero arrepiéntase y humíllese para que Dios traiga a usted un tiempo de refrigerio, un tiempo de paz, un tiempo de salvación. ¿Sabe? Todo esto es sinónimo de rectitud genuina. Dios quiere que nosotros tenemos una vida recta, una vida genuina, una vida clara, transparente, porque usted puede engañar a su hermano, usted puede engañar a su familia, usted puede engañar a su esposo, puede engañar a su esposa, pero a Dios nadie lo puede engañar. Amén, nadie, amén. Nadie, porque el Señor conoce nuestra vida, conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. ¿Sabe a qué se quería referir el Señor del verdadero ayuno? Es cumplir los primeros 2 mandamientos de Dios. ¿Sabe cuál es el primer mandamiento?
amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón. Y ustedes ya saben que el corazón no es este, que late aquí, que palpita acá. El corazón que Dios pide es este, la mente, toda nuestra mente para Dios, para que Dios ponga pensamientos adecuados en nuestra mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dice con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a ese mandamiento hay que agregarle el segundo mandamiento, pegarle el otro. Porque usted puede cumplir fácilmente, adorar y exaltar a Dios, pero el segundo hay que anexárselo a este para tener un verdadero ayuno delante de Dios. ¿De qué gana usted ayunar y tener amargura en su corazón? ¿De qué gana usted ayunar y tener odio contra alguien? ¿De qué gana usted ayunar y no perdonar? ¿De qué gana usted ayunar y no ayudar al que necesita de su ayuda? El segundo mandamiento es semejante al primero. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se cumpla estos dos mandamientos y ya nos postremos delante de Dios, Dios va a hacer cosas grandes. Amén, Dios va a aleluya. hacer cosas maravillosas, hermanos. Gloria a Dios. Dios va a hacer cosas maravillosas. El mundo ahora está exclamando, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Pero el mundo no tiene paz, porque no ha elegido al que tiene la paz, al que da la paz, que es el Señor Jesucristo. El verso 6 de este capítulo dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, hermano? Si usted ha pecado contra Dios, es tiempo de pedirle perdón. Es tiempo de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de acercarnos a Dios. Y usted que está apartado, reconcíliese con Dios. Ahora que tiene tiempo, ahora que es el momento, vuélvase a Dios. Amén. Vuelva a buscar de Dios. Que Dios es tan misericordioso que lo perdona. Que Dios es tan misericordioso que viene y lo lava con su sangre y lo limpia nuevamente de sus pecados. Para soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Verso 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tus hermanos. Sabe, es hora de acercarnos a Dios. De todo corazón se lo digo, es hora, porque Dios nos está hablando. Porque estábamos adormecidos, pero el Señor está dando un nuevo despertar. Y lo impresionante es que está dando un despertar mundial a su iglesia. Porque cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia, va a llevarse de toda raza y de toda nación los llamados de su nombre. Gloria a Dios. Que nos quede claro, los llamados de su nombre. Aleluya. No es que va a coger de un ladito de los católicos, de estos, de los otros. No, los llamados de su nombre. Amén. Los que han sido bautizados en el nombre de Jesús, los que se han arrepentido de corazón, los que han perseverado en este camino. Miren lo que dice Miqueas, capítulo 6, verso 8. Hombre, y podríamos decir, oh hermano, oh hermana, mira lo que dice el Señor. Él te ha declarado, Él ya ha dicho qué es lo bueno. Nadie puede decir, es que yo no sé, porque el Señor ha repartido pan por todo lugar. Este pan de vida lo está repartiendo por todo lugar. Y mira lo que dice,
¿Qué pide el Señor de ti? Hay un texto que dice: dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Es como si escucháramos al Señor con un clamor, porque el Señor no obliga a nadie, pero sí llama y llama y llama a que le busquemos. Dice solamente, ¿qué pide el Señor? Lo que Él pide es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante el Señor, ante tu Dios. Cuando usted tenga misericordia, cuando usted sea una persona justa, misericordiosa, llena de amor, ahora sí humíllese delante del Señor y el Señor oirá nuestros ruegos. Cuando se efectúa ese verdadero ayuno que el Señor pide, entonces hay unos resultados especiales. Ahora muchos estarán pidiendo que salga la vacuna, que salga la vacuna, que alguien se invente una vacuna. Pero se inventarán una vacuna. ¿Y qué pasará? El ser humano seguirá haciendo y deshaciendo. ¿Sabe? El pecado estaba en un auge total. Estaba el pecado desparramado por todo el mundo. Pero ahora el Señor hizo un paréntesis para que su iglesia busque del Señor, para que su iglesia predique la palabra y otros vengan. Porque llegará un día como en el tiempo de Noé, que la puerta estuvo abierta, esperando a que alguien quisiera entrar, pero nadie quiso. Se daban en casamientos, hacían fiestas, hacían de todo y nadie entró. Solo entró Noé y su familia. Y la puerta se cerró. Y no la cerró Noé, la cerró Dios. Y llegará un momento en que esa puerta de salvación también se va a cerrar. ¿Y quién la va a cerrar? La va a cerrar Dios. Pero todavía está abierta, llamando. Vengan, que todavía hay tiempo de salvación. Todavía hay tiempo de arrepentirse. Todavía hay tiempo de volvernos a Dios. ¿Sabe? Hay unos resultados de un buen ayuno. No es aguantar hambre por aguantar, es sacar un tiempo especial para Dios. Cuando Israel aprendiera la forma adecuada de ayunar, ¿sabe qué le pasaría al pueblo de Israel? Disfrutaría de las bendiciones y de la salvación del Mesías. ¿Sabe una cosa? Nosotros estamos disfrutando de la salvación del Mesías. Nosotros estamos disfrutando de las bendiciones de Dios. Dios es tan hermoso que a usted y a mí nos escogió. No porque fuéramos los mejores, sino que en su infinita misericordia extendió su mano para socorrernos en este tiempo y a tiempo. ¿Saben? El verso 8 de este capítulo dice: entonces, si hay un ayuno verdadero, si hay una humillación genuina, si hay una humillación verdadera delante de Dios, obtendremos respuestas. Dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Hermano, Dios es el que nos guarda. Debemos obedecer, estar encerrados ahora. Pero Dios es el que protege su iglesia. Dios es el que guarda su iglesia. Déjese cuidar de Dios. Déjese cuidar de Dios. Déjese cuidar. Y entonces invocarás. O sea que si nosotros de verdad tenemos una humillación verdadera delante de Dios, ¿sabe qué va a pasar? En el verso 9, invocarás y el Señor nos va a oír. El Señor oirá. Clamarás y dirá el Señor: heme aquí estoy yo. ¿Qué quieres, hijo mío? ¿Qué quieres, hija mía? ¿Qué quieres pedir? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y muchos tal vez estamos preocupados por muchas cosas.
por la enfermedad, por la escasez económica, por una cantidad de cosas. Estamos preocupados, pero el Señor es el que sustenta a este pueblo. Él nos va a guardar, Él nos va a sustentar. Lo único que debemos hacer usted y yo es ponernos en las manos del Señor y Él va a estar con nosotros. Porque Él mismo va a decir, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Sabe, hermano, invite al Señor a quedarse en su casa. No como un invitado de momento, sino como alguien que se va a quedar a vivir en su casa. Se va a quedar a vivir en su casa y lo va a escuchar a usted cada vez que usted lo necesite, cada vez que usted clame a Él, cada vez que usted ore a Él, cada vez que usted hable con Él. El verso 11 dice, el Señor no solo nos va a oír cuando lo invoquemos, no solo va a estar con nosotros en el momento que necesitemos, sino que también nos va a pastorear. ¿Sabe? Preocupados porque el pastor no nos puede visitar, porque el pastor no nos puede predicar en la iglesia, pero tenemos el pastor de los pastores. Amén. Aleluya. Y lo más hermoso es que Dios ha dado el sentir a estos ministros de dar la palabra por este medio y no dejarnos morir espiritualmente. Amén, amén. Esta palabra está corriendo y siendo glorificada. Hermano, es hora de alimentarnos, de escuchar la palabra. Y cuando la escuchemos, hermano, lo que usted esté haciendo, déjelo de hacer. Déjelo de hacer. Y quédese en un lugar escuchando la palabra del Señor. Para que vea usted y sienta cómo arde su corazón escuchando la palabra de Dios. Para que sienta cómo la voz de Dios entra en su mente, en su vida. Y sienta que la presencia de Dios está ahí con usted. Y que lo va a auxiliar en todo momento, en todo tiempo. ¿Sabe? Cuando hay una búsqueda total de Dios, mire lo que dice Joel, va a abrir su Biblia ya y va a dejar de hacer lo que usted esté haciendo y va a abrir su Biblia en Joel capítulo 2, verso 12 al 13. Dice, por eso pues, ahora, hoy, hermano, hoy, porque usted mañana y yo no sabemos qué pasará mañana. Usted y yo estamos hoy vivos. Hoy estamos razonando en escuchar la palabra de Dios. Hoy estamos razonando en buscar a Dios. Por eso pues ahora dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Convertíos a mí con un pedacito de corazón. No, dice con todo vuestro corazón. ¿Cómo? Con ayuno. Hermanos, necesitamos volver a los ayunos. Cuando hay ayuno hay fortaleza. Cuando hay ayuno se aumenta la fe. Cuando hay ayuno esperamos en Dios. Cuando hay ayuno el temor se tiene que ir. El miedo se tiene que ir. Porque nuestra esperanza está puesta en Dios, en el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora manda a todos los hombres, dice entonces, vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Cuando nosotros nos postremos allí y tengamos paz en nuestro corazón y lloremos y lamentemos, el Señor a nosotros nos va a oír, hermanos, nos va a oír y va a responder con poder. Dice entonces, rasgad vuestro corazón. Ellos allá se rasgaban la ropa, trataban de hacer una cantidad de cosas, de sacrificios. Y eso no es raro ahora. Si se hubiera efectuado la Semana Santa, veríamos a través del internet varios latigados, varios por allá caminando a pagar promesas, descalzos, otros poniendo frijoles en los zapatos en vez de cocinarlos y comérselos. Otros estarían poniendo piedras y una cantidad de cosas tratando de hacer sacrificios, pero hay un solo sacrificio y es el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en el Calvario, el único que puede cambiar nuestra vida y el único que puede perdonar nuestros pecados. Rasgad vuestro corazón y no vuestros
vestidos. Y dice, convertíos. Es hora de convertirnos en verdaderos adoradores. Convertíos al Señor, vuestro Dios. ¿Por qué? Porque hay que convertirnos al Señor. Porque hay que volvernos a Dios. Porque Dios es misericordioso. Amén, amén. Es clemente. Es que el Señor es hermoso. Es clemente. Y dice, es tardo para la ira. Es que el Señor había podido acabar con todo esto hacía mucho rato. Pero no lo hace. Porque Él es misericordioso, porque es clemente, porque es tardo para la ira. Entonces Él espera y espera y espera a que muchos lleguen al conocimiento de la verdad de Cristo. Y que se duele del castigo. Es que al Señor le duele castigar. Sabe que un padre o una madre castigan a su hijo, a sus hijos, y le duele tenerlos que reprender, tenerlos que disciplinar. Así es el Señor Jesús. Y el verso 15 de ese capítulo de Joel dice, tocad trompeta, hermanos, necesitamos tocar trompeta. Y usted dirá, es que no tengo trompetas en mi casa. Lo que quiere decir es que hay que proclamar que el Señor viene pronto, que el Señor viene pronto y que es hora de meternos en ese lugar especial a buscar de Dios, a esperarlo. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. Convocad asamblea. Hemos convocado hermanos para que ayunen. Ya está en su conciencia si usted ayunó hoy o no ayunó. Ya está en su conciencia. Porque hay cristianos que llevan 15, 10 y hasta más años y nunca han sabido qué es un ayuno. Pero yo quiero decirle, ayunar es especial. Ayunar es algo especial porque uno se acerca a Dios y Dios se acerca a nosotros. Tocad. Y dice, reunid al pueblo. ¿Qué hemos hecho en este día? Convocarlos a ustedes, a los que ayunaron, a los que a conciencia lo hicieron, a los que pudieron hacerlo. Los convocamos para este día de ayuno. Y dice, reunid al pueblo. Santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es hora de no entretenernos en otras cosas. Es hora de buscar de Dios. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. Es hora de interceder por este mundo. Amén. Pero no para que tal vez diga uno que lo sane solamente, es que lo salve, que les dé oportunidad de salvación, que no se vayan a la eternidad sin esta salvación. Y dice entonces la palabra en el verso 18, y el Señor solícito, cuando usted y yo hagamos este ruego de corazón, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Solícito, va a estar solícito por su tierra y perdonará a su pueblo. Y dice, responderá el Señor, verso 19 de Joel 2, y dirá a su pueblo, aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y dice el verso 20, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su paz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Y el verso 21, hermano, esto es una promesa del Señor. Tierra, y podríamos decirlo, hermano, hermana, joven, niño, no temas. Lo que hay que hacer es alegrarnos en el Señor. Alegrarnos, buscar del Señor. Y gózate, dice, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas y las está haciendo, hermano. Tal vez usted no se está dando cuenta, ni yo, pero Dios está haciendo grandes cosas con todo esto que está pasando.
cantidad de personas están reconociendo que necesitan de verdad arrepentirse y entregar sus vidas a Dios. Cantidad de personas que tal vez usted evangelizó y que le decían no tengo tiempo, y ahora saben que se necesita sacar un tiempo, pero un tiempo para Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, ya para terminar. Si se humillare mi pueblo, nosotros somos los llamados de su nombre. Amén. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Gloria a Dios. Somos su iglesia. Somos la iglesia la que debe de ataviarse de vestidos blancos, de santidad, de pureza. Porque el Señor va a arrebatar una iglesia santa, sin mancha, sin impureza. Amén. Por eso usted, cristiano, que ha llevado una vida mediocre, que Dios sí conoce su corazón, sabe que usted ha llevado una vida mediocre, de apariencia espiritual, pero que Dios sabe que no es así. Usted, cristiano, que ha tenido un pie afuera y otro adentro, entre el que tiene afuera, éntrelo y conságrese al Señor y vuélvase al Señor. Y el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y no solo orar, y buscaren mi rostro. Es hora de buscar el rostro del Señor. Y aunque usted no lo puede ver, lo puede sentir. Usted puede sentir que Dios está ahí, que Dios lo ve a usted, que Dios lo escucha a usted, que Dios le responde a usted. Y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren, o sea, se arrepintieren, vinieran a buscarle y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué va a hacer el Señor? Entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Perdonaré sus pecados, y fuera de perdonar y de oír, sanará su tierra, sanará su tierra. Y ya este último versículo para los amigos y amigas, si nos están escuchando, sabe, el Señor es misericordioso. En Hechos 17, verso 30, ya para terminar, este es el último verso. Pero Dios, habiendo pasado, sabes que el Señor no es que Él sea sordo, no es que Él sea ciego. Él ha ido dejando pasar todo esto. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque muchos dirán, es que yo ignoro, es que yo no sé. Dice que está haciendo un llamado a todos los hombres en todo lugar. No tienen excusa, en todo lugar. Usted que está allá en su casa y no se ha convertido al Evangelio, el Señor le está haciendo un llamado en esta tarde. Amén. Que se convierta al Señor. Que ya no puede decir que usted es un ignorante, porque usted ya el Señor le ha hecho varios llamados. Y le dice en todo lugar, ¿qué debe de hacer? Arrepentirse. Pero no arrepentirse de un día para otro, es un arrepentimiento total y genuino. Un arrepentimiento donde usted sienta tristeza por haber pecado contra Dios y devolverse de ese mal camino por el que va. Y diga, no es por este camino, el camino es este, el camino es este estrecho, este camino es el que me lleva a la salvación. Entrar por la puerta estrecha, por la cual muy poquitos entran, pero esos poquitos son salvos. Hay una puerta ancha por donde muchos van, pero es camino de perdición. Pero ahora, hoy, hay una puerta estrecha, pequeña, pero que usted puede caber si usted deja todo el pecado afuera y entra por este camino, por esta puerta. Y dice, por cuanto ha establecido un día. Nosotros sabemos, la iglesia, que la iglesia va a ser arrebatada, pero el que se quede aquí va a ser juzgado,
Y dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, ¿por quién? Por el Señor Jesús, a quien designó, dando fe a todos, haberle levantado de los muertos. El Señor murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre para salvarnos a nosotros. Amén, amén. Pero lo maravilloso es que no se quedó en la tumba cuando lo enterraron, resucitó para llevar consigo una iglesia santa, sin mancha, una iglesia poderosa, ataviada, vestida como una novia para casarse con el Cordero maravilloso que es el Señor. Gloria a Dios. Hermano y hermana, no es hora de seguir claudicando entre dos pensamientos. ¿Sigo al Señor o no lo sigo? Es hora de volvernos a Dios. Querido Amén. amigo, la invitación está extendida. Busquemos de Dios. Arrepiéntase, que hay una mano extendida que es la mano del Señor para que usted entregue su vida y obtenga esta salvación, y junto con nosotros se prepare para recibir al Señor Jesucristo en las nubes, porque un día sonará la gran trompeta y nosotros vamos a escuchar esa trompeta si nos hemos preparado, si hemos perseverado en este camino, y seremos levantados. La palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, si usted y yo todavía estamos vivos, seremos levantados en las nubes para estar para siempre con el Señor Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir consagrándonos al Señor. Vamos a tener a este Dios poderoso en nuestras casas. Haga cultos en su casa. Haga devocionales con sus niños, con sus jóvenes, con su familia, porque el Señor está en cada casa donde lo busquemos de verdad. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor por esta poderosa palabra. Qué gran bendición la que el Señor nos ha traído a través de la hermana Lady Diana. Casi no la convenzo, pero gracias a Dios al final la pude convencer de que nos predicara el mensaje. Gloria al Señor. Vamos a tener unas palabras de oración por este mensaje que el Señor nos ha dado a través de la hermana Lady Diana. Que Dios obre con poder en todos los oyentes, los que nos han visto, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Eres bueno, misericordioso. Nuestro Salvador eres tú, Señor Jesús. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por mi esposa, la hermana Lady Diana, a quien tú has usado para traernos este mensaje, esta palabra, que es un refrigerio espiritual para nuestra alma. Rogamos por todos aquellos amigos que están oyendo el mensaje, para que se arrepientan, se conviertan y tú los salves. Rogamos por todos los hermanos de tu iglesia en Versalles, en Medellín, en Colombia, por todos los pastores, las familias pastorales. Pedimos que los guarde, los ayude, los fortalezcas para seguir adelante, venciendo en este momento de prueba. De tu mano, Señor Jesús, somos más que vencedores. Aleluya. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Los amamos en el Señor. Dios les bendiga.